Hola, ¿qué tal, compañeros? Soy José Luis Núñez Ramírez y yo voy a hablar sobre la decodificación de Hoffman o el algoritmo de Hoffman. Para empezar, David A. Hoffman hizo importantes aportes al estudio de aparatos finitos, circuitos aleatorios, síntesis de procedimientos y diseño de señales, pero es más conocido por su código de Hoffman, que es un sistema de compresión y decodificación de longitud variable. Es usado, por ejemplo, en redes de computadoras y televisión. ¿Qué es el algoritmo de Hoffman? La calificación de Hoffman es una forma de compresión sin pérdida, es decir, es un procedimiento de codificación que tiene como objetivo representar cierta cantidad de información utilizando u ocupando un espacio menor, siendo posible una reconstrucción exacta de los datos originales, utilizando para comprimir archivos que contienen datos que no pueden ser degradados o perdidos, como pueden ser documentos de texto, imágenes y sonido. En esencia, esto quiere decir que es un tipo de compresión que se centra más en que el archivo se pueda mantener de forma íntegra y que sea fiel al archivo original cuando se comprima. Eh, Códecs de multimedia como JPG, PNG y MP3 usan codificación de Hoffman. También se utilizan formatos de compresión convencionales como PKZIP y GZIP. Eh, ¿Qué hace la codificación de Hoffman? La codificación de Hoffman, como se mencionó anteriormente, es un método de compresión y de codificación. Entonces, el objetivo en la codificación de Hoffman es reducir el tamaño de los archivos según la frecuencia con la que aparecen los caracteres en un mensaje. Esto funciona bien cuando un carácter aparece varias veces en una cadena, ya que se puede representar utilizando menos bits. Eso quiere decir que si en un mensaje se repite cierto número de veces el carácter A, por ejemplo, esa cantidad de caracteres se puede representar con un simple código, por ejemplo, 300110, y eso reduce el tamaño de los archivos. Los pasos del algoritmo son 5. Primero es calcular cuántas veces aparece un carácter en una cadena. 2. Ordenar los caracteres de más frecuente a menos frecuente. 3. Colocar los dos caracteres menos frecuentes junto con sus frecuencias en un árbol binario. Esto se hace combinándolos en un nuevo nodo y sumando las frecuencias individuales de cada carácter. 4. Tomar los siguientes dos caracteres menos frecuentes y repetir el paso 3 hasta que todos los caracteres estén combinados. Y 5. Recorrer todas las ramas hasta llegar al final, marcando con un 0 las ramas izquierdas y en 1 las ramas derechas. Esto se representa de tal forma así. Si tomamos de ejemplo que tenemos esta cadena de caracteres, el la formación del árbol binario sería así. Se ordenan los, se ordenan los caracteres y se van tomando los dos menores, se suman sus frecuencias y forman un nuevo nodo. Y así se va haciendo hasta que va formando un árbol binario. Ya que lo tiene, es cuando se marcan con ceros hacia la izquierda y unos a la derecha. Y así es como se obtienen lo que se llama código de Hoffman, que son el código de bits. Que para llegar por ejemplo, al carácter A, es el código 00, que es dos veces a la izquierda y llegas al carácter es A. Y la complejidad del algoritmo de Hoffman es que utiliza una curva de prioridad, en donde el nodo con la menor frecuencia recibe una mayor prioridad, ya que las estructuras de datos de cola de prioridad requieren un tiempo de O logaritmo de n por cada inserción, y un árbol con n hojas tiene 2n menos un nodo. Ese algoritmo opera en un tiempo de O n logaritmo de n, donde n es el número de caracteres. Ahora pasamos al código, donde para empezar tenemos la construcción de los nodos para el árbol binario de Hoffman, en donde tenemos la frecuencia de los caracteres, los mismos caracteres, los nodos izquierdos y derechos, y lo que son las direcciones de las ramas, que son 0, 1, que es izquierda y derecha. Continuando por aquí, tenemos una función auxiliar para imprimir los códigos de los caracteres ocurridos por el árbol de Hoffman. Aquí es donde se consigue el código de Hoffman para el nodo actual. Y tenemos otra función auxiliar que
es para calcular la frecuencia de los caracteres. Siguiendo, tenemos otra función auxiliar, que es para obtener la salida ya codificada. Y tenemos aquí la función de la codificación de Hoffman, que recibe los símbolos y sus probabilidades y los separamos aquí como los caracteres y las probabilidades o frecuencias. Después los imprimimos. Tenemos la lista de los nodos, tenemos la conversión de caracteres y frecuencia en nodos del árbol de Hoffman. Se ordenan los nodos aquí en esta línea de aquí. Y aquí es donde se empieza a elegir los nodos más pequeños. Después se combinan los dos nodos más pequeños para crear un nuevo nodo, sumándose las frecuencias y los caracteres, y se van removiendo. Y debajo de la codificación de Hoffman tenemos la decodificación de Hoffman, que es cuando se empieza a recorrer el árbol binario utilizando los, eh, los códigos de Hoffman, que son 0 y 1, que es para izquierda a derecha, dependiendo de dónde vayan. Y por último tenemos una prueba en donde los datos que recibe es la cadena, se imprime los datos, se manda a codificar y nos devuelve los datos codificados. Y después lo manda a decodificar y nos devuelve el mismo mensaje decodificado. Ahora sí, probamos el código. Ya que lo tenemos, es la cadena que recibe, los caracteres, tiene sus frecuencias ordenadas. Y aquí tenemos los caracteres junto con sus códigos. Después tenemos cómo se vería toda la cadena codificada y finalmente la cadena otra vez decodificada. Eso sería todo por mi parte.